que ha sido un buen ejemplo de colaboración entre archivos privados y públicos, y que ante la imposibilidad de unir físicamente ese documento, la tecnología nos ha permitido unirlo digitalmente, y en este caso cada uno tiene su parte, pero ambos tenemos una parte del documento completo digitalmente, que siempre es un plus para los investigadores y para el propio patrimonio de ambas municipios. Para andar en este tema, hablarán a continuación Maximiliano Esparza, prior de la colegiata, sobre lo que es y supone Roncesvalles. Después, don Carles de Suspi, con la alegría de la mesa, nos explicará lo que ha supuesto Roncesvalles y su dominio en la historia del pueblo. Tras ella, el alcalde de Turquel, Iker Urtuola desgranará el contenido del documento reunido digitalmente y físicamente hoy aquí, que luego mostraremos ambos fragmentos. Y por último, Joseba Alonso Rangel, del grupo de investigadores del Departamento de Tecnología de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, que estudió el documento, explicará cómo se llegó a encontrar y a relacionarlo con el epitufio y disertará sobre el mismo. Gracias a todos por venir y les dejo con don Emiliano. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Es una gozada, una alegría el tenerlos aquí en Roncesvalles, en este lugar tan emblemático a nivel europeo. Un lugar lleno de historia, donde se respira historia, espiritualidad, por todos los poros, ¿no? Historia, pues ya en este lugar, podríamos decir, brevísimamente, ¿no? Pasa una de las vías de la calzada romana importante, ¿no? Donde comunica todo lo que sea Europa con la península ibérica. Después, más adelante, pues podríamos hablar de la batalla de Roncesvalles, y posteriormente con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela, surge el camino de Santiago. Y ese es el objetivo fundacional de esta colegiata, en este lugar tan importante, tan histórico. Y bueno, pues una fundación donde ha ido adquiriendo pues, por concesiones reales, por donaciones de muchas personas, peregrinos, no peregrinos, que han pasado por este hospital, y fruto de ello, pues bueno, pues Roncesvalles ha ido teniendo diferentes encomiendas, diferentes propiedades con diferentes lugares, ¿no? Como que hoy nos ha reunido en el monte Angatza, en Usurpi y Susurpi. Bien, pues digo pues, que hay muchas cosas que la realidad, eso es realidad y no ficción, ¿no? Lo que vemos en las películas, ¿no? La unión de los documentos y tal. Pues esto es la realidad aquí en el día de hoy, fruto de unos investigadores. Y bueno, yo creo que es un día histórico, donde vamos a disfrutar, donde vamos a dar gracias, ¿no? Y alegrarnos todos por esta unidad, ¿no? Esta historia que nos ha unido y que bueno, pues, ha ido pues, enriqueciendo, ¿no? La colegiata y también las poblaciones de Turquía y Sur. Pues sin más, os doy paso para que, bueno, pues expongáis todo lo que habéis traído con mucho gusto. Eskerrik asko. Eta ogarrion guztioi eta nola ez, lehenik eta behin eskerrak eman, bestako ere
pizgarria eta jabi, bai honen botan, gauden eskerrak ez. Gaur, aurrez aipatu da bezala, dokumentu berezi bat aurkeztera goaz, historiak eta ikerketak ahalbidetu du zehar zeuden bizati batzea, eta dokumentua batzearekin batera, ere Fioreak esan duen bezala, hiru herri batu gaitu dokumentu horrek, Urkil eta Usurbil. Eta nik, eskatu diarte horregak gure herrian Usurbilen izan duen eragina azaltzea, eta hori egingo dut oso labur, ez? Josebarekin eta Jabirekin lanean ari ginenean, eta maitzak aurkeztean beraiek esaten zuten handatza bitxi geologikoa dela. Eta nik esango nuke horretaz gain, handatza mendiak altxor ugari dituela, aberastasun ugari dituela, eta aukera eta baliabide asko eskaini izan dituela mendez mende, eta eskaintzen jarraitzen duela. Eta ez da kasualidadea, duela 7 mende baino gehiago, horregatik, horretaz jabetu izana, eta urruti bada ere, Usurbilera, handatzara etorri izana, mendi hori guztiatzera. Errotarri eta mugarriak aztertzen aritu dira Alonso eta Castro azken urteetan handatzan, eta esan dugun bezala, gure mendiak gordetzen duen ondare preziatuaren berri eman digute. Izan ere, nik esango nuke handatza zerbait baldin bada, handatza entziklopedia zabal bat dela, historia horretik, gaur arteko informazio guztia eskaintzen digun mendia dela, entziklopedia bat dela. Eta gainera, duzua da guretzako, horren ikerketan arantzadi aritzea eta arantzadirekin eskuz esku jarrutea. Aipatu ikerlanean, 24 harrobi eta 122 errotarri topatu dituzte, gerora jarraitu dute lanean eta gehiago topatu dituzte. Nik esan nuke datu hauek erakusten dutela, antzinako Usurbildarren jarduera ekonomiko garrantzitsuetako bat izan zela argintza, edo harriaren lanketa, ez? Izan ere, handatzaren Usurbilgo aldean, iparraldeko Isurian, errotarriak egiteko lehengai ona dagoelako, konglomeratua deritzona. Ikertzaileen esanetan, bakarra omen Gipuzkoan kalitatezko harria. Eta handatzan bertan topatu denaz gain, hainbat dokumentu ere topatu dituzte ikerlari hauek, harrobiak ustiatzearen inguruko dokumentuak dira, eta dokumentu horietan jasotzen denaren arabera, itxaso zein lurretik, Usurbildik Gipuzkoara eta Euskal Herri osora esportatu ziren handatzan egindako errotarriak. Eta urte luzeetan, 225 urteko epean, langintza horretan aritu ziren Usurbilgo 50 familia. Eta ikerketan familia guzti horien, pertsona horien izenak topatu dituzte. Beraz, izan da, ondarea ari garenean, patrimonioa ari garenean, ondare inmaterialaz ere aritu behar dugula, lanbidez aritu behar dugula, eta kasu honetan datu hauek erakusten dute, argintza, harriaren ustiaketa, harrobien ustiaketa, izan zela Usurbildar askoren lanbide eta jarduera ekonomiko garrantzitsu bat izan zela gure herrian. Eta errotarriez gain handatzak ere bestelako aukera batzuk eman ditu, eta nagusia izan da basoen kudeaketa, basoen ustiaketa,
Eta bada, bestelako jarduera bat ez zain handia, baina gaur egun ere zetaola hitz egiten zera, aldatzatik ere izan zen jarduera, eta gaur egun ere badaude horren arrastoak. Eta baita ere aldatza mendi urtsua da, ur asko du, balidadezko ura du, eta intzutzen ere, lehengo herritarrek ere ur hori baliatu zuten, zentralak ere egiteko. Beraz, ikusten da bezala aldatzak mendez mende garrantzia handia izan du Usurbildarrentzat eta baita ere inguruko herrietako herritarrentzat. Ikerketa honetan, errotarri ez gain, eta aipatu ditudan elementu hau ez gain ere mugarriak ikertu dira. Ikerketa hau abitu aurretik ezagutzen ziren 4 mugarri, eta Castrok eta Alonsok egindako lan honi esker, beste 2 mugarri berri ezagutu ditugu. Gipuzkoako zaharrenetarikoak, eta justu mugarri horiek dira 1600 urte baino lehenago jarritako mugarriak. Pentsa horrek hasi aurretik ikuste denun horregago ikurra, Kiribia eskuinaldera marrazten zuten lehen, 1600 aurretik, gerora hori aldatu zen eta ezkerraldera jartzen zuten, eta justu orain azkenengo 2 mugarri hauetan aldatzen den zibil hori eskuinaldera dago, eta horregatik ondorioztatu da 1600 urte baino lehenagoko mugarriak direla. Amaitzeko, nik mugarriak han garraiten, eta mugarri hauek badira izan ginenaren lekuko. Izan ginenaren lekukotza bat dira, eta gaur garenaren oinarri. Hasieran aipatu dugu, elkarlanean aritu gara, hiru herriak batzeaz, mugarri ez ari gara, mugakide gara garen herriaz Zizurkil eta Usurbil, eta balio dezala lan honek, balio dezala elkarlan eder honek, bi herrien arteko zubiak eraikitzen jarraitzeko, bi herrien arteko harremanak estutu eta sakontzeko, eta non eta paralelo batean handatan. Besterik gabe, mila esker, esan bezala bai Josebari, bai Jabiri, handatzako ondarea sakonago ezagutzeko egin duzuen lan eskerragatik, eta baita ere Horreagako kidei, gaur ekitaldi hau egiteko aukera eta plaza hau eskaini diguzuelako, eta noski ikerketa honetan eman diguzuen laguntzagatik. Eta orain, Baiker emango dut. Eskerrik asko guztiak. Egun on guztioi, lehen hasieran aipatu dute, zer bildu gaitun hemen, eta hemen, era berri honetan, digitalizazio era berri honetan, ikusten duzu hor, ezkerretak, eskuinetara, 1989ko dokumentu zahar historiko batek. Bat horrek du, beraz, badira 622 urte,
1999 joandako genuke, beraz, Zizurkil gaur egun gomu bat nolakoak ziren jakiteko. Urte hartako dokumentu horretan, liskar bati buruz hitz egiten du, handatza horrelako eraren jabetzako parte zen, eta Zizurkildar batzuek, liskar juridiko bat edo, egin zuten eta bertan fintatu zen, edo sententzia horretan fintatu ziren, gaur egun ezagutzen ditugun mugak. Liskar izan zena, gaur elkartasun adierazgarri izatea nahi dugu, Agustin bat nator, esaten duenean, bi herrien arteko elkarrizketa sendotu eta indartu behar dugula, eta nola ez, Euskal Herriarentzako, Euskal Herriko historiarentzako garrantzitsua den horrelako pagina hori gaurren lekuko izan da dira. Dokumentu honek zehazten ditu mugak nora doazen, eta esan dezakegu horrek erakusten digula gaur egungo Zizurkil zein dan, edo eremuak bintzat zein dan, eta nondik datozen jakitea oso garrantzitsua dela nola doazen bidea zehazteko, markatzeko. Eta une hau ere, aprobetxatu nahiko nuke, nola ez, esker berezia azaltzeko Hernandorena kulturalari. Izugarrizko lana egiten dute, Zizurkilko historia eta udalerriaren jakintza azaleratzen. Beraien lanari esker Zizurkildarrok areta hobeto ezagutzen dugu Zizurkil, eta Zizurkil ezagutzea zen, inguruko herriak ere ezagutzeko aukera ematen digu, eta harrotasun handiz esan genezake, Hernandorena kultura elkartea bezalako talde gehiago egongo balia, askoz ere jakintza handiago izango genukera norberaren gainean. Beraz, ez naiz nekatuko inoiz, zuei eskerrak emanez, gaur hemen bizaudete, kide gehiago batzakate, beraz, gure esker eta harrotasun puntu hori bintzak zabalezatzeko. Eta nola ez, azken hilabete urteterdi honetan edo, kasualia ez ezagutu ginen, gure leheneko legealdia da, eta leheneko duguna ziren, udara guna zen, eta alako batean, autoetxea azaldu zinen, erramino bat ez galdezka, eta bere ezagutu, erramino hori, ikusten da, bajoi batean gauzeta, eta ikusi bezin korandu esan zenun, bai, hau da, horrea gari falta zenion, azkeneko zakio. Orduan, gu ere, asko emozionatu ginen, eta Hernandorena kultura elkartearekin harremanetan jarri, eta bezkeroz, lan izugarri egin bezute Zizurkilko mugatzen inguruan, eta eskerrak eman egizien, nik ere, bai, Joseba Rosori, bai, Javi Kastori, Arantzadi Zientzia elkarteko kidei, Zizurkilko mugarren inguruan egin bezuen lan eskerragatik, ondoreko egintzat, eta utziko diegu dokumentazio hori bat, gure eremuak bintzat, nolano iristen dien jakiteko. Eta ez nahiz dira guztatuko, guztatu nahizka, Joseba, zuri pasako dituzita, eta zut asko zoen eskuitatuko diguzu, zerratzen duen dokumentu eta Muy buenas. Primero os tengo que agradecer por haber venido, no solo por venir, Pues muchas gracias de vosotros. Hoy podemos presentar la unidad de este documento que es la primera vez. Es un documento que estaba partido. Luego lo explicaré exactamente cómo ha sido todo el proceso. Primero, en verdad que yo soy una de las personas que más os animo, muchos de vosotros me conocéis, y lo que siempre he defendido ha sido el trabajo en equipo. Bueno, primero agradeceros a todos. Luego, ha sido un gran honor para nosotros, para Javi y para mí, el poder trabajar con vosotros. Esto es muy importante. Hemos sido capaces de analizar la andarcha. Nos ha encantado el trabajo de la colegiata de Roncesvalles y de las propiedades, que luego, en este documento, que luego ya os explicaré,
lo que hemos encontrado. Es verdad que hemos encontrado unas raíces, lo que se va a hacer en Andacha. Quiero agradecerle a Luchane, la alcaldesa de Torrelavieja, y a Iker, porque ha sido un honor. La verdad es que vosotros habéis confiado en nosotros y bueno, pues muchas gracias. También digo que, y esto es una verdad, que lo que tenemos que agradecer es mucho a David Azor, que él fue una de las personas que más nos ha ayudado a la búsqueda. Luego lo explicaré pormenorizadamente. Y aunque no lo creáis, al prior, cuando vinimos aquí, nos dio la pista increíble el saber que el báculo a la derecha o a la izquierda, él nos dio la pista porque nos enseñó la famosa cómo habían cambiado. Por eso sabemos que las uvas que son valles en son muy antiguos, porque sabemos que ya en el 1615, y si no, cuando veis ahí en la posada, como con el 1612 ya está el báculo cambiado. Y fue el prior el que nos dio la pista del trabajo. Por lo menos que tenemos que agradecer todo, porque consideramos que pueden ser las muras más antiguas que hay en Guipúzcoa. Yo y la gente que trabaja conmigo, casi siempre trabajamos en Guipúzcoa. Aunque ahora es verdad que también estamos en Sigortia, es verdad que hay que agradecer, ya han venido hoy a vernos aquí, a ver cómo me ponen nervioso. Bueno, tengo que también dar agradecimiento a Javi Castro. Es que este es un fenómeno, este sí que es un libro abierto, eso yo lo digo, bueno, muchos ya conocéis, y es verdad es que cuando explica algo es que se emociona y va, ya lo tiene, es un libro abierto. Luego tengo que agradecer, y en verdad va a ser a Juliana Arascoa y a José Llenazo. Esto sí que es verdad que son los partícipes, sin ellos y sin el trabajo en equipo no hubiéramos llegado a hacer esta presentación. Esto hay que decir que es eso. Y luego a otro, que bueno, agradecimiento muy especial, pero por parte de todos, y a una que la tengo aquí, que va a ser Rosa Yerge, que es la que nos transcribió el documento, y esta es la que nos dio la pista. Nosotros trabajamos mucho con documentación, pero los trabajos que hace Rosa nos ayudan increíblemente en el trabajo, porque este documento que estáis viendo está en latín también. Yo en realidad no soy capaz de leer en latín, pero ella sí, y nos ha dado las pistas, y nos ha dado de alguna forma lo que va a pasar. Bueno, hay una expresión que quiero decir y quiero que esta reunión también sirva de que lo que hay que trabajar es en equipo y que hacer una cadena. Y es muy importante. Todos que estén dispuestos a sumar, nosotros les animamos a que participen, porque solo el trabajo de equipo va a ser. De hecho, si hoy hemos llegado y vamos a presentar esto es porque hay un trabajo de equipo. Tanto de Usufi, tanto de Isufi y tanto en otros sitios, y es muy importante esto. Voy a empezar ya un poquito, teniéndole a Rosa aquí, que es por lo menos una medievalista impresionante, yo no puedo hablar en el contexto de qué está pasando, pero sí que os puedo decir, para entender este documento, lo que hay que entender es que la Colegiata de Roncesvalles, para entenderlo, ¿por qué tiene el terreno en Andacha? Lo que hay que entenderlo es que Roncesvalles tiene un montón de ganado. De hecho, la documentación nos ha demostrado de que tienen 22 sedes, lo que va a ser en medio de la gala. Es decir, cada ser máximo, como dice el Ruano, dice, solo podía tener 60 vacas máximo. Claro, aralar en pleno invierno es imposible, el ganado está bajo nieve y tal. ¿Qué es lo que necesita?
acercarse a la costa. ¿Por qué? Porque la costa va a llevar 1 o 2 días. Y es por eso que entenderíamos. Yo soy mucho de ordenador, pero en realidad podríamos haber enseñado lo que va a ser Andorra. Es un patrimonio increíble donde se va a meter el ganado. Bueno, son los vecinos de Citurqui los que van a pactar con Roncesvalles y se va a llegar a un acuerdo, que es muy importante. Y deciden que haya unos árbitros en los cuales van a decidir y se llegan a un acuerdo, que eso es lo más importante. Bueno, voy a explicar para que entendáis cómo este documento, luego me voy a tener que levantar. Me voy a poner aquí y os voy a explicar un poco todo este documento y cómo fue, porque en el fondo fue una de las casualidades que nos ha tocado. Y ese día también estaba con Martín, porque vinimos con Martín García, que conmigo colabora mucho en hacer los libros, y hace poco hemos publicado un libro de Uruguayeta. Vale, pues me lo voy a poner por aquí. El documento luego lo vamos a juntar. Después de 632 años vais a ver cómo se han juntado 2 documentos. Un documento que aquí las van a tener la colegiata de Roncesvalles, el archivo, y este era el documento que tenían en Citurqui. Y los de Citurqui, pues sí, habían un pequeño trabajillo, pensaban que tenía. Cuando vine y estuve, nosotros cuando vinimos a estudiar el documento, 40 documentos queríamos ver. Habíamos hecho sabéis que cuando se va a los archivos vas ya de alguna forma sabiendo lo que quieres buscar, ¿no? Ese primer día solo nos encontramos 24, o pudimos ver 24, Javi y luego también Asier. Y como nos quedó, mandamos a digitalizar, y el segundo día, porque yo soy de los que opino de que hay que ver el original. ¿Por qué? Porque cada investigador va a ver. Yo normalmente siempre me he dedicado a las nubes y siempre he leído muchos documentos, pero si no ponía de nubes yo automáticamente los descartaba. Y leía, pues voy leyendo, oh, vale, eso vale. Os la comedia, ¿eh? Sí, estábamos ahí. Habíamos leído 24. Decidimos al mes siguiente, hablamos con David Astorbe, que es el archivero, y venimos otra vez. Y esta vez, la segunda vez, que es donde nos dio. Le pido a David, oye, quiero ver este porque yo he visto una copia del original que está en Citurqui, que tiene en uno de los pasillos, una fotocopia. Y le pedí, bueno, este documento me sacó todo este pergamino, aquella cosa que luego os la vamos a enseñar, ya veréis. Y le digo, David, no puede ser, si yo he visto el original o una copia y no puede ser, si es más pequeña. Sí, yo sé, fue, comprobó lo que le habíamos pedido. No, este es el documento que nos estás pidiendo. Entonces, empezar aquí es fácil leer algunas cosas. Ahí va, si aparece gente de Citurqui, ahí va. Y fijaros qué detalle más insignificante. Ya veis aquí cómo hay como unas pequeñas líneas. Aquí, como es esto, es que en teoría son 3 pieles, ¿no? Es un pergamino de 3 pieles. Este es el tamaño original, lo que vais a ver, este es el tamaño original, Empezamos y le digo a David, esto no puede ser, aquí hay algo raro. Pero como estaba esto, le decimos, por favor, digitalízanos, nos dejó sacar unas fotos que normalmente no lo dejan, pero como ya era el momento, y estaba con Martín y estaba con Javi, y ya empezamos ya a darle sentido de que habíamos encontrado, ese mismo día sabíamos que habíamos encontrado algo importante, pero claro, no podíamos. Luego tuvimos la colaboración de Rosa, que nos dice, ¿veis aquí los vecinos que lo que están intentando es
que no se vaya a juicio el tema. Intentan buscar intermediarios y es eso. Entonces, a raíz de eso, pues todo eso. Y hemos llegado hasta aquí. Y lo más importante es que hemos sido capaces de buscar un amojonamiento de esa época y encima con unas mugas impresionantes, que yo lo digo, yo ahora también que estoy en Cigoya trabajando con esta gente, no hemos encontrado piedras de esta calidad, pero y bien hechas. Y no sé qué contaros más, yo es que soy mucho más de ordenadores y me gustan. Y igual le voy a dejar a Javi que os lo vaya a explicar, viste aquí, que este hombre, venga, que tiene ganas de hablar. Es que no calla, Gracias, Joseba. No tenía nada preparado, porque no es mi día ese día. No, de todo. Bueno, yo como si me permitís, le daré paso a Rosa que nos diga algo sobre el documento, por lo menos el contexto histórico. Bueno, yo soy Javi Castro, soy miembro de Aranzadi, quería dar las gracias a Viviano, a Luciane, a Iker y a todos vosotros como asistentes y a Joseba. Yo llevo 15 años analizando las piedras de molino en el monte. Eso es muy fácil decirlo, pero hay que ir al monte. El trabajo de campo es muy importante. Entonces, Joseba, desde hace 3 años, colabora conmigo en las piedras de molino y yo colaboro con él en las mudas. Lo que hacemos es, con 4 ojos, volvemos como si fuéramos 8 ojos. Y esto es un trabajo de equipo. No, aquí no hay nada de casualidad. No es como la lotería que juega así de toda. Hemos jugado 10 números y había 10 en el fondo. Y la suerte que tenemos es esto. El que Joseba hace 2 años, ahora se ha cumplido 2 años, cuando vimos el documento de arriba, yo vi el documento de arriba, pues un documento más entre los archivos de los miles de documentos que vamos analizando. Pero él se dio cuenta que en un pueblito de Guipúzcoa, pues unos 20 años antes, así, más o menos, él conocía esto de unos 20 años antes, pero una copia que está ahí en el archivo, así, ¿no? O sea, yo no la conocía. Yo si veo esto, me voy a mi casa y poco más. Habla de unas mugas que se mueven. Bueno, realmente Usurbil con Iturquil tienen como 2,5 kilómetros de muga común. Usurbil por el norte y Iturquil por el sur. 2,5 kilómetros. O sea, tiene muchos kilómetros de recorrido cada uno, pero claro, tiene otros municipios también colindantes. Bueno, y en esos 2,5 kilómetros hay, no sé si unas 10 mugas. De las 10 mugas, sabemos que 4 hasta hace poco eran de Roncesvalles, con el báculo. Pero ahora solo se pueden ver 3. Bien. Y de las 3, una la hemos descubierto también nosotros. O sea que tenemos mugas de esa época, de 1389, pensamos, salvo que alguna muga se haya roto y se haya puesto posterior. Sabemos que son antes de 1615. Si se citan en 1389, pues pensamos en esa época. No hay ningún documento posterior que amojonan de nuevo. Y esos 2,5 kilómetros, realmente lo que hacen es mover del monte Andachas, que ese monte es un monte bajito, pues mueven como unos 600-300 metros al sur y durante casi 2,5 kilómetros. O sea que, del orden de, no sé, son 100 hectáreas o 200 hectáreas. Lo que hace es que los municipios actuales, Usurbil gana hacia el sur un terreno, no lo gana, pero es suyo. Y Iturquil, que en ese momento era una población, una especie de universidad, no era villa, no tenía alcalde, no tenía jurados, era una asociación de vecinos, digamos, ¿no? Hasta que en 1615 se hace Bilbao. Pues en ese momento lo importante es que esa gente que los Larrondoguno y otras personas que viven allí, que todavía están en esas casas, esos señores allí, lo que hacen es pactar de igual a igual con Roncesvalles. O sea, un pacto de igual a igual en 1389, cuando es gente que no tiene todavía una organización municipal, como puede ser una alcaldía, una junta de gobierno, lo que hoy entendemos como sino que era una especie de asamblea de vecinos que pacten con Roncesvalles en un monasterio de una colegiata de fundación real. Eso es muy importante, porque primero Roncesvalles reconoce a una tierra con su poder de ejecutar cosas, nombran ambas partes árbitros, cada parte de un usuario, y les dicen a los árbitros, lo dice todo el documento, que vayan al monte, que visiten el monte, o sea, que no vayan, digamos, en despacho, en el
hablen con personas de edad, son personas nacidas hace 1300, sí, porque si necesito entender personas de edad, que hablen con personas de edad, que revisen los documentos que cada parte aporte y que lleguen a un pacto. Y los dos ámbitos, por eso es una sentencia arbitrada. Y es que realmente el documento dice que hagan 2 copias. Parece ser que no hacen 2 copias, solo hacen una. La cortan, por lo tanto es una carta partida, es una carta que cada parte se queda un trozo. En este caso, 2/3 se queda Usurri, los Cizuki, Roncesvalles, la parte de arriba, y la tercera parte, de aquí, de mi mano para abajo, se la queda Cizuki. Y eso, si después van a juicio más adelante, pues hablé con Islas para entenderse. Y de hecho, en el documento original, creo que es el año 1700 y pico, no recuerdo de memoria, y por atrás, allí está en este no, el facsímil no sé. Dice que aquel documento no se sabe la conclusión porque no se sabe dónde está. No sé dónde está, pues dónde está, en la parte contraria. Y cuando se hizo el estudio de este documento, tampoco se sabía que existía este documento. Hace el estudio de este documento, el trabajo, lo hizo Juan Carlos Mora, se publicó por el año 2015, cuando hizo una monografía de la historia de Cizuki, y luego hago la financiación del ayuntamiento, pues tampoco se sabía de esta. Ahora esta que tenemos a los 2 hermanos unidos 632 años después. Es como a 2 siameses que los cortan. Y entonces, jurídicamente eso tiene mucha importancia. Y no sé, yo casi igual diría a Rosa y Hermes si nos ponen antecedentes en la época, qué significan estos documentos, que no hay muchos, hay documentos, cartas partidas, no hay muchos, hay unos que creo que las cortan, no en liso, si las cortan en fija y les llaman ABC, porque ponen las letras ABC. Y en este caso sabemos por qué están unidas estas marcas. Si no iba a ser por estas marcas, yo sé dónde hubiera captado que la otra parte estaba allí lejos, o sea, 100 kilómetros de aquí, o donde estamos, estas marquitas, que son una especie como para poderlas unir. Y tuvimos que medir, y después vinieron Josi y Joseba a donde David, para unirlas físicamente. O sea, que esta es la segunda vez que se juntan los documentos hace un año así, ¿no? Y este acto se ha retrasado por el tema del COVID, que se afecta a todos. No sé si yo quizás, si me permitís, le daría la voz a Rosa Yerme para que venga un momentito y igual el contexto un poco como medievalista y como ya he estudiado el documento, yo creo que lo diga un poquito la importancia del documento para Guipúzcoa, para los Roncesvalles, para la historia nuestra. Queremos recuperar este documento. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Me han cogido de sorpresa, no he preparado nada porque me han dicho, oye, que vamos a ver la palabra al final. Pues alguna cosa ya diré, por mi trabajo, por mi experiencia y sobre todo por el cariño que tengo a Joseba y a los demás componentes que han estado detrás de este trabajo. Yo soy profesora universitaria, entonces este tipo de trabajos la universidad no haría. Ahora, cuando te viene una persona como Joseba, con Javi, etc., con John, y te dice, oye, Rosa, necesitamos que nos ayudes. Estamos haciendo esto con una pasión, ¿verdad? Joseba, como trabajáis en este curso tal, con una pasión como la que ponen, pues tienes que decir, bueno, pues esto es un trabajo importante. Además, yo valoro muchísimo el trabajo que hacen porque hacen trabajo de campo. Y el profesor universitario normalmente va a los archivos, a trabajar los archivos, sin darse cuenta de que el documento que va a trabajar pues ha salido de algún lugar y de algún pueblo. Entonces, yo soy partidaria de mantener los archivos en los pueblos y no de reunir, como se están haciendo en algunos lugares, toda la documentación histórica en un único archivo para facilitar al investigador la consulta. Yo me niego a eso, porque cuando vas a Cizuki, he estado, cuando vas a Usurri, he estado, y cuando vas a otros pueblos, te ubicas, ves a la gente pasar, ves el contexto y de alguna manera vives el documento que vas a trabajar. En este caso concreto, pues este documento me llama la atención. Yo trabajo en documentación más antigua. Es verdad que para mí este documento es muy importante porque es lo más antiguo que hay. Es a poco de aprobarse el primer cuaderno de ordenanzas de hermandad, cuando la provincia se está constituyendo como hermandad. Después vendrán otros cuadernos y al final vendrá la provincia de Guipúzcoa, la hermandad de Guipúzcoa, que es la evolución de lo que era la tierra de Guipúzcoa. En este caso es una universidad. Es que
hasta esa época no había más que 25 villas. 25 villas, todas las demás poblaciones que había en Guipúzcoa eran universidades. Y eso tiene un gran valor, la universidad, porque dentro de lo que cabe tenía su autonomía. No tenían un alcalde, tenían una forma de organización distinta, que era el concejo abierto. Se llamaba universidad, yo siempre pongo con V para distinguirla de la Universidad de Instrucción y Enseñanza, para la diferencia que hacer, se llamaba universidad porque todos los vecinos, no todos eran vecinos, tenían que tener diferentes características, todos los vecinos podían ir al concejo abierto Pacharre y allí tratar asuntos generales que concernían a todos. Después ya vendrá el concejo abierto, con el alcalde, los regidores y demás, y se le quitará en parte la palabra y la decisión al vecino común que no forma parte del regimiento. Ahora es verdad que cuando el asunto era importante, ciertamente tenía que convocar el regimiento al Concejo Abierto Pacharre para ratificar el acuerdo dado. ¿Bien? O sea que la universidad es un elemento importantísimo y más en esta época, donde la Guipúzcoa se está conformando como provincia. Roncesvalles, aquí tenemos a Navarra. Esto Roncesvalles ha sido una institución fundamental en nuestra historia. También la Catedral de Pamplona. ¿Por qué? Porque han tenido tantísimas donaciones que han generado tantísima documentación en Guipúzcoa. La documentación más antigua guipuzcoana está en Roncesvalles, está en Contos, está en los monasterios navarros y la primera documentación más antigua está en el convento de Agustinas de San Bartolomé, que fue fundada por navarras, monjas venidas de Pamplona a fundar en San Sebastián de la femenina. Esa documentación, que es del siglo XIII, la más antigua, hoy se conserva porque las monjas son muy mayores y tienen que ver el futuro de la documentación, se ha depositado en el archivo diocesano y se va a salvar, porque el problema de esa documentación, lo demás es qué pasa cuando se cierra la comunidad, a dónde va, fuera, a dónde van las últimas monjas. De alguna manera se deslocaliza la documentación y eso es una pérdida importantísima para la historia del país. Entonces hemos conseguido que permanezca ya el archivo diocesano como otros monasterios que tienen, y es ley de vida, porque no hay, ¿verdad?, renovación de religiosos padres. Pues Roncesvalles es una de las principales instituciones con grandísimas propiedades en Guipúzcoa. Se ha citado a Aragán y los conflictos que tiene Roncesvalles por los bustos de Maduro que tiene Pascual con los que también tenían, compraron del rey, las tierras o parte de las tierras de Aragán. Al final Roncesvalles se deshará de esas propiedades, pero Andacha no. Andacha sigue siendo de Roncesvalles. Andacha ya se ha hablado aquí, que es un monte, pero es importantísimo para Roncesvalles. Y lo va a mantener hasta cuando pasa la desamortización. Y con la desamortización se va a quedar el Estado con esos montes, con el monte Andacha. Y claro, en ese momento empieza ya el catálogo de montes protegidos, etc. Todavía no se ha puesto a la venta Andacha. Es tan importante Andacha que se queda el Estado. Y después pasará ahora, porque ya se han hecho las transferencias, pero por eso el único monte propiedad del Estado en Guipúzcoa hasta últimamente, ya se ha transferido, ha sido propiedad del Estado Andacha. Ninguno más. ¿Por qué? Porque era de Roncesvalles, se desamortización y se quedó el Estado. Así pues, tenemos que agradecer a Roncesvalles que siga manteniendo este fondo documental donde seguro que hay muchísima más información de la que en este único documento que estamos ahora valorando, ¿verdad?, pues podamos encontrar. Muchísima más. Hace falta transcriptores. Eso es difícil. Yo empecé dando clases de panografía y es lo que he seguido haciendo a pesar de ser historiadora del derecho. Si algo he hecho ha sido publicar documentación, porque la base del estudio de la historia es el documento. Y yo si hago cualquier estudio siempre meto documentos, que me lea el que quiera y que saque luego las conclusiones personales. Porque la historia, al hacer historia, estamos interpretando los datos que hemos encontrado, pero el documento está ahí. Y otro puede ver en él, con otros ojos, otras cosas. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que haya esas colecciones documentales
que tanto valoran Joseba y compañía, y otros historiadores. Hoy apenas se enseña paleografía, y por eso hay tantos estudios de historia moderna y contemporánea, pero ya de historia medieval, mala suerte. Así pues, Roncesvalles es fundamental, las universidades importantísimas. Se ha citado aquí también que es una sentencia arbitral. ¿Y qué es una sentencia arbitral? Algo fundamental y que hacen todos los pueblos. ¿Por qué? Porque si llevas un litigio ante un juez, el juez aplica la ley, aplica la norma, y hay que crear ya enfados y divisiones de futuro. Se heredan los odios y las rencillas. La aplicación de la ley pura y dura, sin que haya de alguna manera buscar el consenso entre las partes, genera odios y genera tensiones. En las sociedades como esta, digamos primitivas, donde todavía los jueces no tienen la fuerza que van a tener después, porque el derecho común, que es un derecho romano, todavía no se ha introducido, se empieza a introducir en el siglo XIII, pero no tiene todavía aquí mucha fuerza, los problemas se dirimen ante jueces árbitros. ¿Y qué son los jueces árbitros? Son en principio dos personas nombradas por las partes para que entre ellas, hablando con las partes respectivas, busquen una solución de consenso. Si no hay una solución de consenso, entonces eligen una tercera y ahí ya no puede haber empate. Lo que decidan esos jueces es lo que se asume por las partes en conflicto. Y de esa manera, yo suelo decir muchísimo a los alumnos, qué importante es eso, es buscar soluciones de consenso. De esa manera ya no hay conflictos posteriores, porque hemos acordado, yo he cedido parte de mi derecho, tú has cedido parte de tus aspiraciones, y hemos buscado una solución y nos damos la mano. Ya está. Ya los hijos y nietos y demás no heredan odios, ¿verdad?, que en una aplicación pura y dura es muy natural. En este caso concreto, ¿qué se hace? Lo que se hacía en ese momento, elegir distintas personas, hombres de reconocido prestigio y moral, ¿verdad?, que conocen y hablan con las partes para buscar la solución a un posible conflicto de mojones que eran usuales en esa época. Y me encanta que aquí, en este caso, los mojones habían salido para unir pueblos, como tenemos aquí a los dos alcaldes, dos pueblos colindantes, y no a romperlos, a separarlos, porque muchas veces, si hay problemas y se suelen hacer ateos en los pueblos, es por conflictos que puede haber, porque uno muere un mojón, el otro se queda con un detrito, el otro. Y los mojones antes eran de piedras sin más, o eran marcas en los árboles, o las regadas. Entonces, ¿qué haya servido esto para unir a los dos pueblos? Pues estupendo. Y recuerdo a los alcaldes que ahora se les ha quitado un problema muy importante que tenían nuestros mayores. Y era, se recoge así en ordenanza, y era que durante el primer mes después de la elección como alcalde, tenían que repasar los mojones para ver que no se habían movido. Eso ya no se hace, ya no se tendrá que hacer, porque hay un estudio ahora, y además un asentamiento histórico fundamental. Es importante pues esa vinculación del documento con el paseo de campo y ahora ya de forma digitalizada. Pero eso teníamos que hacer, ese repaso de mojones, porque era la única forma de saber hasta dónde llegaba la jurisdicción, porque tenía jurisdicción de todo lo que ocurría en ese distrito que formaba parte de la vida de la Iglesia Conventual. Así pues, mi mayor felicitación de esto, ciertamente es una carta partida, como ha comentado Miguel, ¿verdad, Javi? Una carta partida que es, normalmente lo que se solía hacer, suele ser usuales, sobre todo en monasterios altos medievales, normalmente lo que se solía hacer era dos documentos en un único pergamino, es decir, un documento y la copia exacta del otro, y luego se solían hacer en medio de un espacio, se ponían A, B, C, D en las letras. Entonces se solían cortar no en recto, sino, como ha comentado, en zigzag o de otra manera. De tal manera que si había problemas para decir, ese documento es falso, ¿cómo es que es falso? Tráelo. Encaja en las letras y encaja en el corte. Ese documento es verdadero y no puede ser. Ese es un documento, una carta partida por ABC. En este caso no hay ABC, pero ahí pues hay un corte, ¿verdad?
que es lo que habéis sabido vosotros vincular, unir y dar a mostrar. Mis mayores felicitaciones, habla muchísimo el trabajo que hacéis, la pasión que ponéis, lo bien que os lleváis, porque como ha comentado, suman, pueden no discutir, sino debatir. Debatir es importante porque es poner sobre la mesa criterios distintos y buscar consensos. Discutir no nos lleva a ningún lado. Así pues, enhorabuena, seguidora, a vosotros pues felicitaciones, estarás todo el día, a la también y a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa.